El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales del exclusivo club universitario, iluminando el cuero pulido de los sillones Chesterfield, donde se reclinaban Alejandro, Ricardo y Javier. El aroma a café expreso y ambición flotaba en el aire. Eran la élite de la Universidad de San Telmo, una institución tan cara que la matrícula anual equivalía al sueldo de una década para la mayoría de los mortales. Alejandro, el más audaz y carismático del trío, deslizó una copa de coñac sobre la mesa de caoba. Sus ojos, fríos y calculadores, brillaban con una malicia juvenil. Caballeros, comenzó con un tono que no dejaba lugar a réplicas, su voz resonando con la seguridad que da el dinero heredado. La vida se ha vuelto monótona. Las chicas de nuestro círculo son predecibles, aburridas. Necesitamos un desafío, algo que ponga a prueba nuestro ingenio, y nuestro encanto, por supuesto. Ricardo, siempre el más pragmático y competitivo, levantó una ceja. Su traje de corte impecable contrastaba con la informalidad estudiantil que otros adoptaban. ¿Y qué propones, Alejandro? ¿Acaso las gemelas Dubois ya no te divierten? Sabes que mi padre espera que me centre en la fusión, no en juegos de niños. Alejandro sonrió, una sonrisa predatoria que rara vez llegaba a sus ojos. Esto no es un juego de niños, Ricardo. Esto es un experimento social, una prueba de nuestro poder de seducción, y nuestro encanto, por supuesto. Ricardo, siempre el más pragmático y competitivo, levantó una ceja. Su traje de corte impecable contrastaba con la informalidad estudiantil que otros adoptaban. ¿Y qué propones, Alejandro? ¿Acaso las gemelas Dubois ya no te divierten? Sabes que mi padre espera que me centre en la fusión, no en juegos de niños. Alejandro sonrió, una sonrisa predatoria que rara vez llegaba a sus ojos. Esto no es un juego de niños, Ricardo. Esto es un experimento social, una prueba de nuestro poder de seducción. La apuesta es simple. ¿Quién de nosotros puede conquistar a la chica más inalcanzable de San Telmo? Javier, el tercero del grupo, un joven de apariencia más suave pero igual de vacío por dentro, se removió incómodo. Su papel siempre era el de segundón, el que asentía. ¿Inalcanzable en qué sentido, Alex? La más guapa, la más inteligente. Alejandro se inclinó, bajando la voz hasta un murmullo conspirativo, aunque no había nadie más cerca que pudiera escuchar. No, Javier, inalcanzable no por su estatus, sino por su falta de él. La apuesta es conquistar a la chica más pobre de la universidad, la que tiene que trabajar 3 turnos para pagar su semestre, la que come en la cafetería barata y lleva ropa de segunda mano, la que, en circunstancias normales, ni siquiera se atrevería a mirarnos a los ojos. Un silencio pesado cayó sobre la mesa, roto solo por el tintineo del hielo. Ricardo, tras unos segundos de intensa reflexión, se echó a reír, una risa seca y condescendiente. «Estás loco. ¿Por qué haríamos algo tan bajo?» «Porque podemos», replicó Alejandro con simpleza, «porque es la prueba definitiva de que el dinero, la posición y la promesa de un futuro brillante pueden comprar cualquier cosa, incluso el afecto más puro y desesperado». El ganador no solo se lleva el respeto, sino también la satisfacción de haber manipulado una vida entera por pura diversión. Además, el perdedor paga el viaje a Mónaco en verano. ¿Qué dices? La propuesta era repugnante, pero el desafío era irresistible para la vanidad de Ricardo. Su mente ya estaba calculando las variables, identificando posibles objetivos. ¿Y cómo la elegimos? ¿Cómo sabemos quién es la más pobre? Fácil, la becaria integral, la que tiene la beca de manutención. Haré que el decano me dé la lista de los estudiantes con las mayores necesidades económicas. 3 nombres, 3 objetivos. Cada uno elegirá uno. La regla es clara. Deben lograr que la chica se enamore perdidamente de ellos, al punto de creer en un futuro juntos. El primero que la haga llorar de tristeza al revelarle que todo fue una mentira, gana, explicó Alejandro, su tono ahora completamente desprovisto de cualquier rastro de humanidad. Javier palideció ligeramente, pero la presión de no parecer débil ante sus amigos era más fuerte que su conciencia. Parece cruel, Alex. Es la vida, Javier, y la vida es cruel. ¿Estás dentro o eres un cobarde?
La burla de Alejandro fue suficiente para doblegar la poca moral de Javier. «Estoy dentro». Ricardo asintió, su mirada ya puesta en el premio. «Bien, pero quiero a la más difícil, la que parezca más seria, la que menos se deje impresionar por un auto deportivo. Que empiece el juego, y que el mejor depredador gane». El pacto estaba sellado, un acuerdo silencioso de cinismo y privilegio que ignoraba por completo el valor intrínseco de las personas que estaban a punto de destruir. La oscuridad de la noche comenzaba a envolver la ciudad, pero dentro del club la sombra de su inmoralidad era mucho más densa y peligrosa. El coñac se bebió, la apuesta se cerró y la lista con los nombres de las víctimas ya estaba mentalmente solicitada, lista para ser la munición de su cruel pasatiempo. La arrogancia de los tres jóvenes era palpable, una burbuja de riqueza y poder que creían impenetrable, sin saber que justo en la mesa contigua, una joven con una apariencia modesta, que había estado leyendo un libro de economía con una concentración fingida, había escuchado cada palabra, cada risa desalmada, y su rostro, antes sereno, se había transformado en una máscara de fría determinación. La verdadera partida de ajedrez estaba a punto de comenzar, y ellos no eran más que peones en un tablero que no sabían que existía. El destino de 3 vidas inocentes estaba en juego, y la venganza, cocinándose lentamente en la mente del oyente, sería un plato que se serviría helado y ante la vista de todos. La chica cerró su libro, sin hacer ruido, y se levantó. Su andar, aunque vestido con ropas sencillas, poseía una elegancia innata que sus depredadores no supieron identificar. Se dirigió a la salida, el sonido de sus tacones desgastados apenas perceptible sobre la alfombra gruesa, llevando consigo no solo el secreto de la apuesta, sino también el plan para desmantelar la vida de los 3 jóvenes con la misma frialdad que ellos habían planeado la de sus víctimas. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. El aire se cargó de una tensión invisible, el preludio de una tormenta social que arrasaría con la fachada de honorabilidad de la familia de los 3 amigos. La cuenta regresiva había comenzado, y el tiempo de la impunidad estaba por terminar, marcado por el eco de una conversación escuchada por casualidad, o quizás por el destino. El primer nombre en la lista, Sofía, se convertiría en un cebo, y el segundo, Elena, en una distracción, mientras que la tercera, Valeria, la huyente silenciosa, se preparaba para ser la juez y el verdugo. La apuesta había escalado de un simple juego a una guerra de clases, donde la inteligencia y la astucia superaría a la chequera. La noche era joven, pero las consecuencias serían eternas. Los 3 amigos, ajenos a su destino, seguían brindando por su futura victoria, un brindis que pronto se convertirá en un lamento público y vergonzoso. El destino, a veces, usa las orejas de los despreciados para dictar sentencia. El plan de Alejandro era una obra de teatro cruel, pero el de Valeria sería una ópera de venganza con un final que nadie olvidaría. El telón estaba por levantarse. Valeria caminaba por el campus, su paso ahora firme y decidido. La conversación que acababa de escuchar en el club, un lugar al que solo había entrado por pura curiosidad sociológica, la había golpeado con la fuerza de un puñetazo frío. No era la primera vez que escuchaba a los hijos de la élite hablar con tal desprecio de los menos afortunados, pero la naturaleza calculada y cruel de la apuesta de Alejandro la había enfurecido hasta la médula. Ella, Valeria Montemayor, heredera de una de las fortunas más antiguas del país, había pasado las últimas semanas disfrazada, inmersa en un experimento personal de humildad. Quería entender la vida de los estudiantes becados, aquellos que realmente luchaban por un futuro, antes de asumir la dirección de la fundación benéfica de su familia.
Su atuendo, ropa sencilla y ligeramente gastada, y su actitud reservada la habían camuflado perfectamente. Nadie en San Telmo, excepto su chofer y su asistente personal, que la esperaban discretamente a una milla de distancia, sabía quién era realmente. Ahora, su experimento había tomado un giro inesperado y peligroso. La lista que Alejandro planeaba obtener, ella la conocía de memoria. Sabía que Sofía y Elena eran las dos estudiantes más vulnerables de la lista, chicas con sueños genuinos y una necesidad desesperada de no perder su beca. Eran las víctimas perfectas para el juego sádico de los tres amigos. Valeria se detuvo junto a una fuente de piedra antigua, el sonido del agua cayendo era el único testigo de su tormenta interna. No van a salirse con la suya, se dijo a sí misma, con la voz apenas un susurro cargado de veneno. Su mente, entrenada en las mejores escuelas de negocios, comenzó a trazar un contraataque. La venganza no era solo por Sofía y Elena, era por todos los que habían sido pisoteados por la arrogancia del dinero fácil. Su plan tenía que ser impecable. Necesitaba infiltrarse en el juego, exponer la maldad de los tres amigos y, lo más importante, asegurar que las verdaderas víctimas salieran ilesas, y mejor aún, recompensadas. El primer paso era asegurarse de que Alejandro se fijara en ella. Esto era irónico, ya que su perfil falso la ubicaba justo en el espectro de la pobreza que él buscaba. Pero ella no estaba en la lista de becarios de manutención, estaba en la lista de estudiantes con beca de excelencia académica, que no requería prueba de necesidad económica, un detalle que Alejandro no se molestaría en verificar. Ella era la variable que no habían considerado, la pobre que no era pobre, la presa que era el cazador. Al día siguiente, Valeria se aseguró de estar en el camino de Alejandro. Se sentó en la biblioteca en la sección más antigua y menos concurrida, rodeada de libros polvorientos, simulando estudiar con una intensidad que era real, pero que también servía de cebo. Llevaba una chaqueta de lana desgastada y el cabello recogido en una cola de caballo descuidada, acentuando su aire de chica humilde y concentrada. Alejandro, fiel a su naturaleza, no tardó en aparecer, guiado por la descripción vaga de una de las becarias. Vio a Valeria, y aunque ella no estaba en su lista oficial, su aura de seriedad y su ropa modesta gritaban presa fácil. Perfecta, pensó él, ignorando a las otras dos chicas. Valeria sintió su presencia antes de que él hablara. El perfume caro y la sombra de su figura alta se proyectaron sobre su escritorio. Ella levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una falsa timidez que había practicado desde niña para evadir a los cazafortunas. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó, su voz baja y cautelosa, la personificación de la vulnerabilidad que él buscaba. Alejandro sonrió, el mismo gesto encantador y vacío que había usado para seducir a docenas. Solo admiraba tu concentración, eres la única persona aquí que parece estar realmente estudiando, no solo fingiendo. El juego había comenzado. Valeria sintió un escalofrío de repulsión, pero mantuvo la compostura. Tengo que hacerlo, un error y pierdo mi beca. Mintió con una convicción que solo una actriz trenada podría lograr. Esta mentira era la carnada perfecta. Alejandro se presentó con su nombre completo, su linaje y una falsa humildad que apenas ocultaba su arrogancia. Le ofreció ayuda con un tema de estudio, un pretexto tan viejo como el tiempo. Valeria aceptó, pero en su mente la aceptación era el primer paso para desmantelar su vida. Ella se aseguraría de que él se enamorara, de que invirtiera su ego y su tiempo, solo para que la caída fuera más dolorosa. Ella se convertiría en la chica más pobre que él jamás conocería, la que lo haría creer en el amor verdadero, solo para revelarle que la única verdad era que él era un monstruo, y ella su juez. La partida de ajedrez se desarrolló en silencio, y el primer movimiento de la Reina Negra había sido exitoso. Alejandro creía haber encontrado a su víctima, sin saber que acababa de invitar a la dueña del tablero a jugar con su propia vida. El destino de los tres amigos estaba sellado en ese momento, bajo la luz tenue de la biblioteca, donde la inocencia y la malicia se encontraron para un baile mortal.
Los días siguientes serían un torbellino de falsas citas, regalos rechazados con falsa modestia y conversaciones profundas y manipuladoras, todo orquestado por Valeria para construir la ilusión de un amor imposible. El anzuelo había sido tragado y la línea ya estaba tensa. La venganza de Valeria sería dulce y el precio que pagarían los amigos, impagable. La justicia de clase estaba a punto de ser servida. Alejandro, consumido por el desafío y la arrogancia, intensificó su cortejo hacia Valeria, a quien él había rebautizado mentalmente como el Proyecto Humildad. Su estrategia era una mezcla de falsa sensibilidad y ostentación sutil. La llevaba a lugares que parecían modestos para sus estándares, pero que para ella, la pobre, deberían ser lujosos. Una cafetería con un café de especialidad que él fingía amar, o un parque tranquilo donde podían hablar sin el ruido de la ciudad. En cada encuentro, Alejandro se esforzaba por mostrar una versión idealizada de sí mismo. El joven rico que, a pesar de su fortuna, tenía un alma sensible y un corazón incomprendido. Hablaba de la presión de su familia, de lo vacío que se sentía rodeado de gente superficial, tejiendo una red de mentiras diseñadas para apelar a la empatía de Valeria. Lo que él no sabía es que Valeria no solo estaba inmune a su encanto, sino que estaba tomando notas mentales de cada mentira, cada gesto forzado. Ella jugaba su papel a la perfección, la chica cautelosa que lentamente se abría a la posibilidad del amor. Sus respuestas eran medidas, sus sonrisas tímidas, y su gratitud por cada pequeño gesto de Alejandro era exagerada, alimentando su ego. Nunca nadie se había preocupado tanto por saber lo que realmente pienso, le dijo un día, mientras caminaban por un sendero arbolado, una frase diseñada para hacerle sentir que estaba ganando la apuesta. Alejandro sintió un escalofrío de triunfo. Es que eres diferente, Valeria, eres real. Las otras solo ven el apellido. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Mientras Alejandro se enfocaba en Valeria, Ricardo y Javier también habían comenzado sus misiones, aunque con menos éxito. Ricardo, impaciente por naturaleza, había elegido a Sofía, la primera de la lista. Sofía era una chica de ojos grandes y tristes que trabajaba en la biblioteca y en una panadería para costear sus gastos. Ricardo intentó impresionarla con cenas caras y regalos ostentosos, pero Sofía, aunque agradecida, se mostraba incómoda con el lujo. Ella valoraba el tiempo y la conversación, no el dinero. Ricardo se frustró rápidamente. «Esta chica es de otro planeta», le comentó Alejandro en una llamada. «No le importa mi auto, Alex. Tuvo la audacia de decirme que prefería un picnic en el parque». Alejandro, sintiéndose superior, le aconsejó. «Baja la guardia, Rick. No la trates como a una de las nuestras. Finge interés en su vida. Pregúntale sobre su trabajo, sobre sus sueños. Hazla sentir especial, no comprada». Ricardo, a regañadientes, cambió su táctica agobiado, comenzando a escuchar o fingir escuchar las historias de Sofía sobre su lucha diaria. Por otro lado, Javier había elegido a Elena, una estudiante de ingeniería con una mente brillante y una personalidad reservada. Elena era aún más difícil de penetrar. Su vida giraba en torno a sus estudios y su trabajo en un laboratorio. Javier, que apenas entendía las ecuaciones que ella resolvía, intentó impresionarla con su intelecto, lo que resultó en conversaciones torpes y silencios incómodos. Elena lo veía con una mezcla de curiosidad y desinterés. Sentía que él estaba actuando, pero no podía precisar por qué. Los tres amigos, a pesar de sus diferentes enfoques, compartían un objetivo común y una profunda falta de respeto por las mujeres que intentaban seducir. La apuesta se había convertido en una obsesión. Alejandro, sintiendo que estaba a punto de ganar, comenzó a grabar audios en secreto, documentando la evolución de su relación con Valeria. Estos audios, llenos de comentarios cínicos y burlas sobre la ingenuidad de la pobre Valeria, eran la prueba que planeaba usar para reclamar la victoria. Lo que él no sabía es que Valeria, con su teléfono en modo de grabación de respaldo, también estaba capturando cada una de sus palabras, cada promesa vacía, cada risa condescendiente que él soltaba. Ella estaba construyendo su propio expediente, una bomba de tiempo social lista para explotar.
El juego se intensificaba. Alejandro se sentía invencible, convencido de que Valeria estaba a punto de caer rendida a sus pies. Le había confesado un secreto sobre su pasado, una historia inventada sobre una decepción amorosa que lo había dejado vulnerable, buscando la compasión que él creía que las chicas pobres, por ser más simples, poseían en abundancia. Valeria, al escucharlo, sintió náuseas, pero su rostro solo mostraba una profunda simpatía. «Gracias por confiar en mí, Alejandro, significa mucho», le dijo. Y la dulzura en su voz era la miel que endulzaría su veneno. La trampa estaba casi lista. Los tres amigos se hundían cada vez más en su propia mentira, sin darse cuenta de que la verdadera jugadora ya había movido varias piezas y que el jaque mate estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. La universidad, con su fachada de conocimiento, se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional, donde la moral de la élite estaba a punto de ser juzgada por la astucia de una joven que se negaba a ser una víctima. La venganza se estaba tejiendo con hilos de mentiras y grabaciones secretas. La noche en la mansión Montemayor era un contraste absoluto con la vida de Valeria la becaria. En su estudio privado, rodeada de arte invaluable y tecnología de punta, Valeria se había deshecho de su disfraz. Vestía una bata de seda y su cabello, ahora suelto, caía en ondas perfectas. Su rostro, iluminado por la luz de una pantalla de computadora, ya no mostraba la timidez de la estudiante humilde, sino la fría inteligencia de una estratega. La pantalla mostraba un diagrama complejo, los perfiles financieros de Alejandro, Ricardo y Javier, sus conexiones familiares, sus debilidades y, lo más importante, sus activos. No se trataba solo de exponerlos, se trataba de desmantelar su base de poder. «La venganza debe ser quirúrgica», murmuró para sí misma, mientras revisaba las grabaciones de audio que había logrado capturar. La voz de Alejandro, burlándose de ella y de las otras chicas, era la munición perfecta. Había grabado no solo sus conversaciones con él, sino también, gracias a un pequeño dispositivo de escucha que, accidentalmente había dejado en la sala de estudio del club, las conversaciones entre los tres amigos. El plan de Valeria se dividía en 3 fases. La fase 1, ya en marcha, era la infiltración y la recopilación de pruebas. La fase 2 sería la unificación de las víctimas. Necesitaba ganarse la confianza de Sofía y Elena, no solo para protegerlas, sino para que su testimonio fuera parte de la exposición final. La fase 3, el clímax, sería la humillación pública y la compensación. Sabía que la universidad realizaría una gala de fin de semestre, un evento al que asistirían todos los estudiantes, profesores y, crucialmente, los padres de los 3 amigos, figuras importantes en el consejo universitario. Ese sería el escenario. Mientras revisaba las finanzas de Sofía, Valeria sintió una punzada de genuina tristeza. La chica vivía en la precariedad, pero sus notas eran impecables. Su sueño de ser abogada era admirable. Lo mismo ocurría con Elena, cuya dedicación a la ingeniería era un testimonio de su resiliencia. El dinero no era solo un medio de venganza para Valeria, era una herramienta de justicia. Decidió que, además de exponer a los depredadores, aseguraría el futuro académico de ambas. La matrícula de San Telmo era inmensa, pero para la fortuna Montemayor era una simple transacción. Haría que el pago de sus becas fuera un acto público, un contraste directo con la crueldad de Alejandro y sus amigos. El teléfono de Valeria vibró. Era un mensaje de Alejandro, lleno de promesas vacías y un emoji de corazón. Ella sonrió, una sonrisa sin alegría. Le respondió con un mensaje corto y cariñoso, la carnada perfecta. Luego volvió a su mapa de estrategia. Necesitaba que Ricardo y Javier también se hundieran. Ricardo estaba presionando a Sofía para que diera el siguiente paso en la relación, y Javier, sintiéndose excluido, estaba a punto de cometer un error. Valeria decidió que era hora de intervenir indirectamente en las otras 2 relaciones. No para sabotearlas, sino para acelerar la caída de los amigos. Al día siguiente se encontraría con Sofía en la biblioteca. Fingiría ser una compañera preocupada y le preguntaría sobre su nueva relación con el rico Ricardo.
Su objetivo sería plantar la semilla de la duda en la mente de Sofía, haciéndole ver las inconsistencias en el comportamiento de Ricardo, preparándola para la verdad. En cuanto a Elena, Valeria usaría su acceso a los laboratorios de ingeniería, gracias a un contacto de su fundación, para coincidir con ella. Le ofrecería una oportunidad de tutoría para ganar dinero extra, ganándose su confianza y de paso observando de cerca la torpeza de Javier. La noche avanzaba y Valeria no sentía cansancio. La adrenalina de la justicia inminente la mantenía despierta. Su disfraz de chica pobre no era solo una fachada, era un escudo y una espada. Había aprendido mucho sobre la resiliencia y la dignidad de las personas como Sofía y Elena, y su respeto por ellas solo aumentaba su deseo de ver caer a los arrogantes. Cerró la computadora, el plan grabado en su mente. Mañana el juego se aceleraría. Los tres amigos, ciegos por su ego, no verían venir el tren que estaba a punto de arrollarlos. La heredera, la verdadera jugadora, estaba lista para mover sus piezas finales. La justicia social en este caso se serviría con un toque de sofisticación y una dosis letal de humillación pública. El amanecer traería consigo el inicio de la fase 2 y el fin de la impunidad. La calma antes de la tormenta era palpable en la opulenta mansión, un contraste irónico con la destrucción que estaba a punto de desatar en el mundo de la élite universitaria. El destino de los arrogantes estaba sellado, y el precio de su crueldad sería la vergüenza eterna. Ricardo, frustrado por la lenta progresión con Sofía, decidió acelerar el paso. Siguiendo el consejo de Alejandro, comenzó a simular un interés genuino en la vida de Sofía, pero su impaciencia y su incapacidad para ocultar su desprecio por la clase trabajadora se filtraban en cada interacción. Un día, mientras Sofía le contaba con entusiasmo sobre su turno en la panadería y cómo había aprendido a hacer un nuevo tipo de pan artesanal, Ricardo la interrumpió con un bostezo apenas disimulado. Sí, muy interesante, Sofía. Pero, en serio, ¿no te aburre esa vida? Quiero decir, ¿amas realmente ese olor a levadura y harina? Podrías estar en París ahora mismo. Mi padre tiene un apartamento en el Distrito 8 que está vacío. Podríamos ir el próximo fin de semana. ¿Qué dices? Un descanso de... Esto, dijo, haciendo un vago gesto con la mano que abarcaba el modesto café donde estaban sentados, y, por extensión, toda la vida de Sofía. Sofía, que había estado radiante un momento antes, sintió cómo su entusiasmo se desvanecía. La oferta de París no la sedujo. El desprecio implícito en la palabra «esto» la hirió profundamente. Mi vida no es esto, Ricardo. Son mis sueños, mi esfuerzo. No todos tenemos la opción de simplemente ir a París cuando nos aburrimos de la universidad, respondió, su voz firme, pero con un temblor de dolor. Ricardo, al darse cuenta de su error, intentó corregirlo torpemente. No quise decir eso. Es solo que quiero darte el mundo, Sofía, un mundo mejor, más fácil. Pero el daño ya estaba hecho. Sofía había visto la grieta en su fachada, la arrogancia que se escondía bajo su traje de diseñador. Mientras tanto, Valeria, ejecutando la fase 2, se encontró con Sofía en la biblioteca. La abordó con una sonrisa dulce y una preocupación convincente. «Hola, Sofía, te he visto con Ricardo. Parece muy atento, pero ¿estás segura de que es genuino? Es solo que, a veces, la gente de su círculo tiene motivaciones extrañas». Sofía, sintiendo una conexión instantánea con Valeria por su apariencia y su actitud humilde, se abrió. Le contó sobre el incidente en el café, sobre la sensación de ser juzgada. «Siento que me ve como un proyecto, no como una persona. Me ofrece cosas que no quiero y no escucha lo que realmente me importa», confesó Sofía, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Valeria la consoló, reforzando sutilmente sus dudas. «Escucha a tu instinto, Sofía. Eres demasiado valiosa para ser el pasatiempo de alguien». Esta conversación fue crucial. Valeria no expuso la apuesta, sino que preparó a Sofía para la revelación, asegurándose de que la verdad fuera un golpe de confirmación, no de incredulidad. Por otro lado, Javier, con su objetivo Elena, estaba desesperado. Elena, absorta en un experimento de materiales en el laboratorio de ingeniería, apenas notaba su presencia.
Javier, en un intento de llamar su atención, fingió un profundo interés en su proyecto. «¿Así que estás probando la resistencia a la tracción de esta aleación? ¡Fascinante!», dijo, mirando un gráfico que no entendía en absoluto. Elena, sin levantar la vista de su microscopio, corrigió. «Es resistencia a la compresión, Javier. Y sí, es fascinante si te gusta la física de materiales». La falta de conocimiento de Javier era evidente, y Elena lo descartó como un diletante. Valeria, bajo el pretexto de la tutoría, se acercó a Elena en el laboratorio. Le ofreció una pequeña suma de dinero para que la ayudara a organizar una base de datos para un proyecto de investigación social de su fundación. Una mentira convincente. Elena, siempre necesitada de dinero extra y respetando la seriedad del trabajo, aceptó de inmediato. Esto le dio a Valeria acceso directo a Elena y, por extensión, a las interacciones torpes de Javier. En una ocasión, Javier, al ver a Valeria y Elena trabajando juntas, se acercó para presumir. «Valeria, ¿tú también estás ayudando a Elena? Es admirable que las chicas de recursos limitados se apoyen mutuamente». El comentario, destinado a sonar condescendientemente halagador, fue la gota que colmó el vaso para Elena. Ella detuvo su trabajo, miró a Javier con una intensidad que lo hizo temblar y dijo: «No necesito tu admiración, Javier, necesito respeto. Y la próxima vez que intentes categorizarme por mis recursos limitados, piénsalo 2 veces. Aquí solo hay 2 tipos de personas, las que trabajan duro y las que no». Javier se retiró, humillado, sin entender que su propia arrogancia era su peor enemigo. La fase 2 estaba funcionando a la perfección. Valeria había sembrado la duda en Sofía y había provocado una reacción defensiva en Elena. Ambas chicas, aunque aún no conocían la verdad de la apuesta, ya estaban emocionalmente distantes de sus pretendientes. Alejandro, ajeno a todo esto, estaba convencido de que Valeria estaba a punto de confesarle su amor. Le había enviado un mensaje de texto diciéndole que tenía algo muy importante que decirle al día siguiente, una declaración de amor, o al menos eso era lo que él quería creer. La tensión aumentaba y el escenario para el clímax se estaba preparando. La gala de fin de semestre se acercaba y Valeria ya había reservado el proyector y el sistema de sonido del auditorio bajo un nombre falso. La hora de la verdad estaba cerca y la caída de los 3 amigos sería tan pública como su desprecio. La astucia de Valeria, combinada con la nobleza de Sofía y la firmeza de Elena, estaba a punto de crear una explosión social que resonaría en toda la universidad. El juego de la élite estaba a punto de terminar y los dados estaban cargados. El destino de la apuesta se decidiría no por la seducción, sino por la traición expuesta. El escenario estaba listo para la revelación. La presión de la apuesta estaba haciendo mella en los 3 amigos, aunque por razones equivocadas. Alejandro, convencido de su inminente victoria, estaba eufórico. Ricardo, frustrado por la resistencia de Sofía, se sentía humillado. Javier, aterrorizado por la mirada de desprecio de Elena, quería retirarse, pero el miedo al ridículo era mayor. Se reunieron en el club, el mismo lugar donde habían sellado su pacto, para su informe de progreso semanal. Alejandro, con su aire de superioridad, comenzó: «Caballeros, el proyecto Humildad está a punto de concluir. Valeria está en mis manos. Mañana me va a confesar su amor. Ha caído por completo en la trampa del príncipe sensible. Me ha dicho que soy el único que la entiende, que le doy esperanza. Es patético. He grabado todo, por supuesto. Mi victoria es inminente». Mostró su teléfono, reproduciendo un fragmento de una conversación donde Valeria, con voz temblorosa, le agradecía por ser tan bueno con ella. La risa de Alejandro fue cruel y resonante. Ricardo, molesto, golpeó la mesa. «Maldita sea, Alex, la mía es una roca. Sofía es tan jodidamente moral que me da ganas de comprarle el rancho entero a su familia solo para que se relaje. Le ofrecí un viaje a Europa y ella me dijo que prefería visitar un museo de historia local. ¡Un museo! Pero no te preocupes, ya cambié mi táctica. Le dije que mi padre me está presionando, que necesito su apoyo emocional. La estoy manipulando con la pena. Creo que está funcionando. Ya está más cariñosa». Javier, pálido, casi susurró su informe.
Elena, ella me odia, me corrigió frente al profesor de ingeniería, me llamó superficial y desinformado. No puedo seguir con esto, chicos, es demasiado inteligente, sabe que estoy fingiendo. Alejandro lo miró con desdén. Javier, eres un inútil. No se trata de ser inteligente, se trata de ser persistente. Si no puedes hacer que se enamore, haz que se sienta culpable. Dile que estás pasando por una crisis existencial, que solo ella te entiende. Usa el drama. Pero si te retiras, pagas el viaje de los tres, y serás el hazmerreír. ¿Entendido? La amenaza funcionó. Javier asintió, su rostro una máscara de miseria. Los tres brindaron por la inminente victoria de Alejandro y la futura humillación de sus víctimas. Lo que no sabían era que en la mesa contigua, Valeria no solo estaba fingiendo estudiar, sino que había dejado su pequeño grabador de voz disimulado bajo la mesa desde la primera reunión. Ella no estaba allí, estaba en su mansión, pero el grabador había capturado la conversación con una claridad cristalina. Al día siguiente, Valeria recuperó el dispositivo. Escuchó la grabación en su estudio. Las palabras de Alejandro, su tono de burla, el desprecio de Ricardo por la vida de Sofía y la humillación de Javier a Elena, todo estaba allí, en alta definición. La evidencia era irrefutable. La rabia de Valeria se transformó en una calma helada. La fase 2 estaba completa. Tenía la prueba de la apuesta, la confesión de sus intenciones y la confirmación de que Sofía y Elena habían sido víctimas de un juego cruel. Ahora era el momento de la fase 3. Valeria se puso en contacto con su asistente legal. Necesitaba preparar los documentos para la transferencia de fondos a la universidad, asegurando que el dinero fuera directamente a la cuenta de manutención de Sofía y Elena, con una cláusula de anonimato que solo ella y el decano conocerían, hasta el momento de la revelación. También contactó al Departamento de Tecnología para reservar el auditorio para una presentación de un proyecto benéfico. La excusa era perfecta. El día de la gala se acercaba. Alejandro, confiado, se preparaba para su declaración de amor a Valeria, el momento en que la haría llorar y ganaría la apuesta. Ricardo ya estaba planeando su discurso de ruptura, y Javier, resignado, se preparaba para el inevitable rechazo de Elena. Ninguno de ellos sospechaba que el escenario que habían elegido para su triunfo sería el mismo lugar de su caída. Valeria, por su parte, se preparó para su última actuación, como la becaria. Sabía que la noche siguiente sería el punto de inflexión. El juego estaba por terminar, y la heredera, con su grabadora llena de evidencia y su cuenta bancaria lista para la justicia, estaba a punto de dar el golpe final. La justicia a veces usa la tecnología y el dinero para nivelar el campo de juego, y en este caso, el campo de juego estaba a punto de ser arrasado por la verdad. El destino de los tres amigos, envueltos en su propia red de mentiras, estaba a punto de colapsar bajo el peso de su arrogancia. La cuenta regresiva final había comenzado. El telón de la venganza estaba a punto de subir. El día de la gala de fin de semestre llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Para Alejandro era el día de su triunfo. Había planeado un encuentro romántico con Valeria justo antes de la gala, en un jardín secreto del campus. Su objetivo, hacer su declaración de amor y luego, de forma dramática, revelar la verdad de la apuesta, ganando así el viaje a Mónaco. Valeria, por su parte, se preparó meticulosamente. En la mañana se reunió con Sofía y Elena por separado. A Sofía le dijo que tenía información crucial sobre Ricardo y que necesitaba que confiara en ella. Ricardo no es quien dice ser, Sofía. Hay algo muy oscuro detrás de su interés por ti. Necesito que vengas a la gala y que me escuches. Por favor, no vayas sola. La sinceridad en los ojos de Valeria, combinada con las dudas que Sofía ya tenían, la convenció. A Elena le entregó un sobre sellado. Ábrelo solo cuando yo te lo diga, en el auditorio. Es sobre tu futuro y sobre Javier. Elena, aunque más escéptica, confió en Valeria, a quien ya respetaba por su inteligencia y su aparente humildad. En su mansión, Valeria se transformó. Dejó atrás los harapos de la becaria. Se puso un vestido de noche negro, elegante y sobrio, diseñado para proyectar poder silencioso.
Joyas discretas pero innegablemente caras adornaban su cuello y muñecas. Su cabello estaba recogido en un moño impecable. Su asistente personal le entregó un pequeño control remoto conectado al sistema del auditorio. Ella era ahora Valeria Montemayor, la heredera, la jueza. El encuentro con Alejandro fue surrealista. Él la esperaba en el jardín, vestido con un smoking de diseñador. Cuando Valeria apareció, aún con su disfraz de chica pobre, había guardado el vestido de gala en un casillero, Alejandro sintió un escalofrío. Ella se veía más hermosa y vulnerable que nunca. Él comenzó su discurso, una letanía de promesas vacías y palabras de amor robadas de películas románticas. Valeria, desde que te conocí, mi vida cambió. Eres la luz en mi oscuridad, eres diferente, eres la única mujer que me ha hecho sentir real. Valeria lo miró con una expresión de adoración fingida, permitiéndole hundirse más profundamente en su propia mentira. Ella sabía que cada palabra que él pronunciaba era una puñalada que él mismo se estaba dando. Cuando Alejandro estaba a punto de llegar al clímax de su confesión, Valeria lo interrumpió con una lágrima falsa. «Oh, Alejandro, eres tan maravilloso. Me haces sentir que puedo soñar, que mi vida de sacrificios vale la pena». El ego de Alejandro se infló hasta el límite. Este era el momento. Él sonrió, una sonrisa de triunfo. «Valeria, tengo que ser honesto contigo. Hay algo que debes saber, algo que cambiará todo». Él se inclinó, listo para susurrar la cruel verdad de la apuesta. Pero Valeria fue más rápida. Ella lo tomó de la mano con una fuerza que lo sorprendió. «Lo sé, Alejandro, lo sé todo». Su voz era ahora fría, sin rastro de la dulzura de la becaria. La expresión de Alejandro se congeló. «¿De qué hablas?», preguntó, su voz perdiendo su tono melifluo. «Hablo de la apuesta, Alejandro, la que hiciste con Ricardo y Javier, la que sellaron en el club para ver quién podía hacer llorar a la chica más pobre. Lo sé todo, porque lo escuché todo, desde el principio», dijo Valeria, soltando su mano con asco. Alejandro retrocedió, su rostro palideciendo. «Estás mintiendo. Eso es imposible. Tú no eres una de esas chicas». «Oh, sí lo soy. O al menos eso es lo que tú creíste. Y esa fue tu perdición», replicó Valeria. Ella se dio la vuelta y se dirigió hacia el auditorio. Alejandro, en estado de shock, intentó detenerla, pero ella ya estaba lejos. Él corrió hacia el club, buscando a Ricardo y Javier, con la esperanza de que todo fuera una pesadilla. Pero la pesadilla apenas comenzaba. La gala ya había iniciado. Los padres de los tres amigos estaban sentados en las primeras filas, orgullosos de sus hijos. Valeria, habiendo cambiado su ropa en el casillero, entró al auditorio, su presencia imponente capturando la atención de todos. Subió al escenario. El silencio se hizo absoluto. El momento de la verdad había llegado. La venganza se serviría, caliente y dolorosa. El destino de los tres amigos estaba a punto de ser expuesto ante toda la sociedad que los había mimado. La caída sería épica. El auditorio se convirtió en el tribunal de la justicia social. El reloj marcaba el final de la impunidad. El auditorio estaba repleto. La gala de fin de semestre era el evento social más importante de la universidad. El decano acababa de terminar su discurso de bienvenida cuando Valeria, ahora vestida con su elegante traje de gala, subió al escenario. Su presencia era magnética. El silencio se hizo más profundo. Alejandro, Ricardo y Javier entraron corriendo, jadeando, sus rostros pálidos y sudorosos, buscando a Valeria entre la multitud, sin reconocerla en su atuendo de heredera. Se sentaron en las últimas filas, confundidos y aterrorizados. Valeria tomó el micrófono. Su voz, clara y resonante, llenó el inmenso espacio. «Buenas noches a todos. Mi nombre es Valeria Montemayor. Y no soy una estudiante becada. Soy la hija de la familia Montemayor y he estado aquí las últimas semanas bajo una identidad falsa.
Mi intención era simple, entender mejor las necesidades de los estudiantes becados antes de asumir la dirección de la fundación de mi familia. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Los padres de Alejandro, Ricardo y Javier se miraron sin comprender. Valeria continuó, su tono volviéndose más grave. Durante mi tiempo aquí, he sido testigo de la increíble dignidad y el esfuerzo de personas como Sofía y Elena, que luchan día a día por un futuro. Pero también he sido testigo de la crueldad más abyecta, del cinismo y la arrogancia de aquellos que creen que el dinero les da derecho a jugar con la vida de los demás. Hizo una pausa dramática. Sus ojos se fijaron en las últimas filas donde los tres amigos temblaban. Hace unas semanas, 3 jóvenes a quienes ustedes conocen bien hicieron una apuesta para ver quién de ellos podía conquistar a la chica más pobre de la universidad, hacerla enamorarse y luego destrozar su corazón, todo por la diversión de un viaje a Mónaco. El murmullo se convirtió en un rugido de indignación. Valeria levantó la mano para pedir silencio. Tengo la prueba, y la compartiré con todos ustedes. Con un gesto a su asistente, las luces se atenuaron y la pantalla gigante detrás de ella se encendió. Lo que siguió fue una secuencia de audios grabados editados con precisión quirúrgica. La voz de Alejandro, burlándose de Valeria, de Sofía y de la patética vida de los pobres. La voz de Ricardo, expresando su asco por la panadería de Sofía y su intento de comprarla con un viaje. La voz de Javier, quejándose de la inteligencia de Elena. El clímax fue la grabación de la conversación crucial en el club, donde Alejandro detallaba las reglas del juego. El primero que la haga llorar de tristeza al revelarle que todo fue una mentira, gana. La voz de los 3 amigos, riendo con desprecio, resonó en el auditorio. El impacto fue devastador. Los padres de los jóvenes, que habían escuchado la voz de sus hijos, se levantaron de sus asientos, sus rostros blancos de horror y vergüenza. Alejandro, Ricardo y Javier intentaron salir corriendo, pero la multitud, ahora hostil, les bloqueó el paso. El decano, visiblemente afectado, se acercó al escenario, pero Valeria lo detuvo con un gesto. Aún no hemos terminado. En ese momento, Sofía y Elena, que habían estado sentadas en la oscuridad, se levantaron y caminaron hacia el escenario. Sofía, con lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por rabia, tomó el micrófono. Ricardo me hizo sentir que mi vida no valía nada. Me hizo creer que mis sueños eran insignificantes. Me mintió sobre su familia, sobre su futuro, sobre todo. Elena, más estoica, pero con una voz firme, añadió: Javier intentó manipularme con una falsa vulnerabilidad. Nosotras no somos objetos, no somos un juego. Somos estudiantes, trabajadoras, personas con dignidad. El testimonio de las 2 chicas fue la estocada final. El auditorio ya no era un lugar de celebración, sino un tribunal moral. Los 3 amigos, ahora identificados por la multitud, se encogieron de hombros, humillados, sus vidas sociales y académicas colapsando ante sus ojos. Valeria los miró por última vez, no con rabia, sino con la fría satisfacción de la justicia cumplida. La venganza había sido ejecutada con la elegancia y la precisión de una maestra estratega. La caída de los arrogantes era total y pública. La apuesta había sido cumplida, pero el ganador no era ninguno de ellos. La verdadera ganadora era la dignidad, orquestada por la heredera que se disfrazó de pobre para exponer la podridumbre de la élite. La venganza de Valeria no solo había expuesto a los 3 amigos, sino que había enviado una onda de choque a toda la universidad, un recordatorio de que el dinero no puede comprar la impunidad. La justicia era inminente, y su nombre era Valeria Montemayor. El telón de la humillación había caído sobre los 3. El silencio en el auditorio después de la revelación de los audios era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los padres de los 3 amigos, figuras prominentes de la ciudad, se levantaron, sus rostros reflejando una mezcla de furia hacia sus hijos y vergüenza pública.
El padre de Alejandro, un magnate de la construcción conocido por su filantropía superficial, intentó gritar una refutación, pero su voz se quebró. La evidencia era irrefutable. El decano, un hombre de principios que había sido engañado por la fachada de honorabilidad de los jóvenes, tomó el micrófono. La Universidad de San Telmo condena enérgicamente este acto de crueldad y manipulación. Las acciones de Alejandro, Ricardo y Javier son una afrenta a los valores de esta institución y a la dignidad de sus compañeros. Se iniciará un proceso disciplinario inmediato que, sin duda, resultará en la expulsión permanente de los 3 estudiantes. La multitud aplaudió, un estruendo de aprobación y justicia. Los 3 amigos, rodeados por la seguridad de la universidad, fueron escoltados hacia la salida, sus cabezas gachas, sus futuros académicos destruidos. La visión de su humillación pública era la venganza que Valeria había planeado. Pero aún faltaba la parte más dulce y justa del plan. Valeria volvió al centro del escenario, junto a Sofía y Elena, quienes la miraban con una mezcla de gratitud y asombro. La justicia no es solo castigar a los culpables, sino también reparar el daño a los inocentes, declaró Valeria. Sofía y Elena han pasado por un trauma emocional, pero su mayor lucha siempre ha sido la financiera. Su dedicación a sus estudios es un ejemplo para todos nosotros. Ella hizo un gesto a Elena. Elena, por favor, abre el sobre que te di. Elena, con manos temblorosas, abrió el sobre y leyó la carta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, esta vez de alegría pura. Es una beca completa. Paga mi matrícula, mis libros, mi manutención para toda la carrera. Proviene de una donación anónima a la Fundación Montemayor. Valeria sonrió. No es anónima, Elena. Es mi regalo. Y no es una beca. Es un fondo fiduciario que asegura que nunca más tendrás que preocuparte por el dinero mientras te concentras en tu brillante futuro como ingeniera. Luego se dirigió a Sofía. Sofía, tu sueño de ser abogada es demasiado importante para ser truncado por la necesidad. Tu cuenta de matrícula también ha sido saldada y se ha creado un fondo para cubrir todos tus gastos de vida hasta que te gradúes, con una sola condición: que uses tu conocimiento para defender a aquellos que, como tú, han sido víctimas de la injusticia. Sofía, incapaz de hablar, se lanzó a abrazar a Valeria, un abrazo que era la máxima expresión de gratitud. El auditorio estalló en aplausos, mucho más fuertes y sinceros que cualquier ovación anterior. La audiencia había presenciado no solo una caída, sino también un acto de redención y justicia social. Valeria tomó el micrófono por última vez. La lección aquí no es sobre el dinero, es sobre la dignidad. No importa de dónde vengas, tu valor no está determinado por tu cuenta bancaria. Y a aquellos que usan su privilegio para oprimir, recuerden, siempre hay alguien observando, y la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. Con esas palabras, Valeria se retiró del escenario, dejando a Sofía y Elena bajo los aplausos y la luz. La venganza había sido completa. Los 3 amigos no solo habían perdido la apuesta y su reputación, sino que también habían sido testigos de cómo su propia crueldad había financiado el éxito de las víctimas que intentaron destruir. Destino había dictado sentencia, y la heredera, la verdadera jugadora, se había asegurado de que el final fuera justo y memorable. La universidad, ahora purificada por el escándalo, nunca volvería a ser la misma. La historia de la apuesta que salió mal se convertiría en una leyenda, un cuento de advertencia sobre el precio de la arrogancia y el poder de la justicia. El telón cayó sobre el auditorio, dejando a Sofía y Elena en el centro, sus futuros asegurados por la inesperada generosidad de su aliada. La justicia de clase había prevalecido, y la lección había sido aprendida por toda la élite.
El juego había terminado, y las víctimas habían ganado mucho más que un viaje a Mónaco. Habían ganado su futuro. El escándalo de la apuesta resonó mucho más allá de los muros de la Universidad de San Telmo. Los periódicos digitales y las redes sociales se inundaron con la historia de los 3 depredadores de San Telmo y la venganza de la heredera. La exposición pública fue un castigo mucho más severo que la expulsión académica. Los padres de Alejandro, Ricardo y Javier enfrentaron un desastre de relaciones públicas. Los contratos gubernamentales de sus empresas fueron revisados, y las fundaciones benéficas que presidían fueron objeto de escrutinio. La reputación de las familias, construida durante décadas, se desmoronó en una sola noche, todo por la arrogancia de sus hijos. Alejandro, el líder de la apuesta, se convirtió en el paria social. Su padre, en un intento desesperado por salvar la imagen de la familia, lo envió a un internado militar en el extranjero, desheredándolo públicamente hasta que aprendiera el valor de la humildad, un castigo que, aunque hipócrita, era necesario para el control de daños. Ricardo, el más competitivo, sufrió un colapso. La presión de su padre, que lo había preparado para heredar el imperio familiar, era insoportable. Se le prohibió el acceso a las cuentas bancarias y se vio obligado a trabajar en una de las fábricas de su familia, con un salario mínimo, para entender lo que es el esfuerzo, una humillación que lo destrozó. Javier, el más débil de los 3, intentó culpar a sus amigos, pero los audios no dejaban lugar a dudas sobre su participación. Su familia, menos influyente, simplemente lo retiró de la vida pública. Pasó de ser un joven de la élite a un fantasma social, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Mientras la vida de los 3 amigos se desmoronaba, la de Valeria, Sofía y Elena florecía. Valeria, ahora abiertamente la heredera Montemayor, usó su nueva notoriedad para impulsar su fundación. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la injusticia de clase. Se convirtió en una oradora popular, usando su experiencia para educar a otros sobre el abuso de poder. Sofía, con su futuro asegurado, se dedicó por completo a sus estudios de derecho. La experiencia la había marcado, dándole una motivación de acero. Se convirtió en una defensora apasionada de los derechos de los estudiantes de bajos recursos, usando la historia de la apuesta como un motor para su activismo. Elena, liberada de la carga financiera, se destacó en su campo. Su proyecto de ingeniería, antes limitado por la falta de recursos, recibió financiación de la Fundación de Valeria, se graduó con honores y comenzó a trabajar en una empresa de tecnología de vanguardia, con el objetivo de crear soluciones accesibles para comunidades desfavorecidas. Las 3 chicas, unidas por la experiencia y el acto de justicia, se hicieron amigas inseparables. Ya no se encontraban en la biblioteca o en cafés baratos, sino en la oficina de Valeria, planeando proyectos benéficos, o en cenas elegantes, riendo de la ironía del destino. El dinero de la apuesta, que los 3 amigos habían planeado usar para un viaje de placer, terminó siendo el catalizador para la justicia y la oportunidad. El plot twist no solo había expuesto la maldad, sino que también había reescrito el futuro de 3 mujeres. La lección de la heredera fue clara: el privilegio sin moralidad es una debilidad, y la verdadera riqueza no reside en la cuenta bancaria, sino en la dignidad y la capacidad de luchar por la justicia. El juego había terminado, y el resultado fue un triunfo para la ética y la equidad. La historia de la apuesta se convirtió en un mito moderno de la universidad, un recordatorio constante de que la arrogancia tiene un precio, y que a veces la chica más pobre resulta ser la más rica en todos los sentidos. El destino de los 3 amigos fue el ostracismo, y el de las 3 chicas el éxito. La justicia se había servido helada, con un toque de elegancia y una dosis letal de verdad. El telón de esta historia se cierra con la imagen de las 3 amigas, sonriendo, sus futuros brillantes y asegurados, un testimonio del poder de la venganza bien ejecutada. La caída de los arrogantes fue un espectáculo, y su legado, una advertencia. Fin. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convirtió en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban.
El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores
La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores... La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores... La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores... La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban.
El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante. El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales del exclusivo club universitario, iluminando el cuero pulido de los sillones Chesterfield donde se reclinaban Alejandro, Ricardo y Javier. El aroma a café expreso y ambición flotaba en el aire. Eran la élite de la Universidad de San Telmo, una institución tan cara que la matrícula anual equivalía al sueldo de una década para la mayoría de los mortales. Alejandro, el más audaz y carismático del trío, deslizó una copa de coñac sobre la mesa de caoba. Sus ojos, fríos y calculadores, brillaban con una malicia juvenil. «Caballeros», comenzó con un tono que no dejaba lugar a réplicas, su voz resonando con la seguridad que da el dinero heredado, «la vida se ha vuelto monótona. Las chicas de nuestro círculo son predecibles, aburridas. Necesitamos un desafío, algo que ponga a prueba nuestro ingenio, y nuestro encanto, por supuesto». Ricardo, siempre el más pragmático y competitivo, levantó una ceja. Su traje de corte impecable contrastaba con la informalidad estudiantil que otros adoptaban. «¿Y qué propones, Alejandro? ¿Acaso las gemelas Dubois ya no te divierten? Sabes que mi padre espera que me centre en la fusión, no en juegos de niños». Alejandro sonrió, una sonrisa predatoria que rara vez llegaba a sus ojos. «Esto no es un juego de niños, Ricardo. Esto es un experimento social, una prueba de nuestro poder de seducción. La apuesta es simple. ¿Quién de nosotros puede conquistar a la chica más inalcanzable de San Telmo?» Javier, el tercero del grupo, un joven de apariencia más suave pero igual de vacío por dentro, se removió incómodo. Su papel siempre era el de segundón, el que asentía. «¿Inalcanzable en qué sentido, Alex? ¿La más guapa? ¿La más inteligente?» Alejandro se inclinó, bajando la voz hasta un murmullo conspirativo, aunque no había nadie más cerca que pudiera escuchar. «No, Javier, inalcanzable no por su estatus, sino por su falta de él. La apuesta es conquistar a la chica más pobre de la universidad, la que tiene que trabajar 3 turnos para pagar su semestre, la que come en la cafetería barata y lleva ropa de segunda mano, la que, en circunstancias normales, ni siquiera se atrevería a mirarnos a los ojos». Un silencio pesado cayó sobre la mesa, roto solo por el tintineo del hielo. Ricardo, tras unos segundos de intensa reflexión, se echó a reír, una risa seca y condescendiente. «Estás loco. ¿Por qué haríamos algo tan bajo?» «Porque podemos», replicó Alejandro con simpleza, «porque es la prueba definitiva de que el dinero, la posición y la promesa de un futuro brillante pueden comprar cualquier cosa, incluso el afecto más puro y desesperado. El ganador no solo se lleva el respeto, sino también la satisfacción de haber manipulado una vida entera por pura diversión. Además, el perdedor paga el viaje a Mónaco en verano. ¿Qué dices?» La propuesta era repugnante, pero el desafío era irresistible para la vanidad de la Ricardo. Su mente ya estaba calculando las variables, identificando posibles objetivos. «¿Y cómo la elegimos? ¿Cómo sabemos quién es la más pobre?» «Fácil, la becaria integral, la que tiene la beca de manutención. Haré que el decano me dé la lista de los estudiantes con las mayores necesidades económicas. 3 nombres, 3 objetivos. Cada uno elegirá uno. La regla es clara. Deben lograr que la chica se enamore perdidamente de ellos al punto de creer en un futuro juntos. El primero que la haga llorar de tristeza al revelarle que todo fue una mentira, gana», explicó Alejandro, su tono ahora completamente desprovisto de cualquier rastro de humanidad. Javier palideció ligeramente, pero la presión de no parecer débil ante sus amigos era más fuerte que su conciencia. «Parece cruel, Alex». «Es la vida, Javier, y la vida es cruel. ¿Estás dentro o eres un cobarde?»
La burla de Alejandro fue suficiente para doblegar la poca moral de Javier. «Estoy dentro». Ricardo asintió, su mirada ya puesta en el premio. «Bien, pero quiero a la más difícil, la que parezca más seria, la que menos se deje impresionar por un auto deportivo. Que empiece el juego, y que el mejor depredador gane». El pacto estaba sellado, un acuerdo silencioso de cinismo y privilegio que ignoraba por completo el valor intrínseco de las personas que estaban a punto de destruir. La oscuridad de la noche comenzaba a envolver la ciudad, pero dentro del club la sombra de su inmoralidad era mucho más densa y peligrosa. El coñac se bebió, la apuesta se cerró, y la lista con los nombres de las víctimas ya estaba mentalmente solicitada, lista para ser la munición de su cruel pasatiempo. La arrogancia de los tres jóvenes era palpable, una burbuja de riqueza y poder que creían impenetrable, sin saber que justo en la mesa contigua, una joven con una apariencia modesta, que había estado leyendo un libro de economía con una concentración fingida, había escuchado cada palabra, cada risa desalmada, y su rostro, antes sereno, se había transformado en una máscara de fría determinación. La verdadera partida de ajedrez estaba a punto de comenzar, y ellos no eran más que peones en un tablero que no sabían existía. El destino de tres vidas inocentes estaba en juego, y la venganza, cocinándose lentamente en la mente de la oyente, sería un plato que se serviría helado y ante la vista de todos. La chica cerró su libro, sin hacer ruido, y se levantó. Su andar, aunque vestido con ropas sencillas, poseía una elegancia innata que sus depredadores no supieron identificar. Se dirigió a la salida, el sonido de sus tacones desgastados apenas perceptible sobre la alfombra gruesa, llevando consigo no solo el secreto de la apuesta, sino también el plan para desmantelar la vida de los tres jóvenes con la misma frialdad que ellos habían planeado la de sus víctimas. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. El aire se cargó de una tensión invisible, el preludio de una tormenta social que arrasaría con la fachada de honorabilidad de las familias de los tres amigos. La cuenta regresiva había comenzado, y el tiempo de la impunidad estaba por terminar, marcado por el eco de una conversación escuchada por casualidad, o quizás por el destino. El primer nombre en la lista de Alejandro, Sofía, se convertiría en un cebo, y el segundo, Elena, en una distracción, mientras que la tercera, Valeria, la oyente silenciosa, se preparaba para ser la juez y el verdugo. La apuesta había escalado de un simple juego a una guerra de clases, donde la inteligencia y la astucia superarían a la chequera. La noche era joven, pero las consecuencias serían eternas. Los tres amigos, ajenos a su destino, seguían brindando por su futura victoria, un brindis que pronto se convertirá en un lamento público y vergonzoso. El destino a veces usa las orejas de los despreciados para dictar sentencia. El plan de Alejandro era una obra de teatro cruel, pero el de Valeria sería una ópera de venganza, con un final que nadie olvidaría. El telón estaba por levantarse. La arrogancia de los tres jóvenes era palpable, una burbuja de riqueza y poder que creían impenetrable, sin saber que justo en la mesa contigua, una joven con una apariencia modesta, que había estado leyendo un libro de economía con una concentración fingida, había escuchado cada palabra, cada risa desalmada, y su rostro, antes sereno, se había transformado en una máscara de fría determinación. La verdadera partida de ajedrez estaba a punto de comenzar, y ellos no eran más que peones en un tablero que no sabían que existía.
El destino de 3 vidas inocentes estaba en juego, y la venganza, cocinándose lentamente en la mente de la oyente, sería un plato que se serviría helado y ante la vista de todos. La chica cerró su libro sin hacer ruido y se levantó. Su andar, aunque vestido con ropas sencillas, poseía una elegancia innata que sus depredadores no supieron identificar. Se dirigió a la salida, el sonido de sus tacones desgastados apenas perceptible sobre la alfombra gruesa, llevando consigo no solo el secreto de la apuesta, sino también el plan para desmantelar la vida de los 3 jóvenes con la misma frialdad que ellos habían planeado la de sus víctimas. La noche prometía ser larga, y la justicia, aunque tardía, sería espectacular. La universidad, con sus pilares de mármol y sus promesas de un futuro brillante, se convertiría en el escenario de una caída épica, orquestada por la persona que menos esperaban. El juego había cambiado, y los cazadores estaban a punto de convertirse en la presa, sin siquiera sospechar que la chica que creían insignificante era en realidad la dueña del casino donde estaban apostando su reputación. La lista de becarias que Alejandro obtendría mañana sería inútil, pues la verdadera jugadora ya estaba en la mesa, lista para hacer su primer movimiento. El aire se cargó de una tensión invisible, el preludio de una tormenta social que arrasaría con la fachada de honorabilidad de las familias de los 3 amigos. La cuenta regresiva había comenzado. Valeria caminaba por el campus, su paso ahora firme y decidido. La conversación que acababa de escuchar en el club, un lugar al que solo había entrado por pura curiosidad sociológica, la había golpeado con la fuerza de un puñetazo frío. No era la primera vez que escuchaba a los hijos de la élite hablar con tal desprecio de los menos afortunados, pero la naturaleza calculada y cruel de la apuesta de Alejandro la había enfurecido hasta la médula. Ella, Valeria Montemayor, heredera de una de las fortunas más antiguas del país, había pasado las últimas semanas disfrazada, inmersa en un experimento personal de humildad. Quería entender la vida de los estudiantes becados, aquellos que realmente luchaban por un futuro, antes de asumir la dirección de la fundación benéfica de su familia. Su atuendo, ropa sencilla y ligeramente gastada, y su actitud reservada la habían camuflado perfectamente. Nadie en San Telmo, excepto su chofer y su asistente personal, que la esperaban discretamente a 1 milla de distancia, sabía quién era realmente. Ahora, su experimento había tomado un giro inesperado y peligroso. La lista que Alejandro planeaba obtener, ella la conocía de memoria. Sabía que Sofía y Elena eran las 2 estudiantes más vulnerables de la lista, chicas con sueños genuinos y una necesidad desesperada de no perder su beca. Eran las víctimas perfectas para el juego sádico de los 3 amigos. Valeria se detuvo junto a una fuente de piedra antigua. El sonido del agua cayendo era el único testigo de su tormenta interna. No van a salirse con la suya, se dijo a sí misma con la voz apenas un susurro cargado de veneno. Su mente, entrenada en las mejores escuelas de negocios para planificar estrategias complejas, comenzó a trazar un contraataque. La venganza no era solo por Sofía y Elena, era por todos los que habían sido pisoteados por la arrogancia del dinero fácil. Su plan tenía que ser impecable. Necesitaba infiltrarse en el juego, exponer la maldad de los 3 amigos y, lo más importante, asegurar que las verdaderas víctimas salieran ilesas y, mejor aún, recompensadas. El primer paso era asegurarse de que Alejandro se fijara en ella. Esto era irónico, ya que su perfil falso la ubicaba justo en el espectro de la pobreza que él buscaba. Pero ella no estaba en la lista de becarios de manutención, estaba en la lista de estudiantes con beca de excelencia académica, que no requería prueba de necesidad económica, un detalle que Alejandro no se molestaría en verificar. Ella era la variable que no habían considerado, la pobre que no era pobre, la presa que era el cazador. Al día siguiente, Valeria se aseguró de estar en el camino de Alejandro. Se sentó en la biblioteca, en la sección más antigua y menos concurrida, rodeada de libros polvorientos, simulando estudiar con una intensidad que era real, pero que también servía de cebo. Llevaba una chaqueta de lana desgastada y el cabello recogido en una cola de caballo descuidada, acentuando su aire de chica humilde y concentrada.
Alejandro, fiel a su naturaleza, no tardó en aparecer, guiado por la descripción vaga de una de las becarias. Vio a Valeria, y aunque ella no estaba en su lista oficial, su aura de seriedad y su ropa modesta gritaban presa fácil. Perfecto, pensó él, ignorando a las otras dos chicas. Valeria sintió su presencia antes de que él hablara. El perfume caro y la sombra de su figura alta se proyectaron sobre su escritorio. Ella levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una falsa timidez que había practicado desde niña para evadir a los cazafortunas. ¿Puedo ayudarte en algo?, preguntó, su voz baja y cautelosa, la personificación de la vulnerabilidad que él buscaba. Alejandro sonrió, el mismo gesto encantador y vacío que había usado para seducir a docenas. Solo admiraba tu concentración. Eres la única persona aquí que parece estar realmente estudiando, no solo fingiendo. El juego había comenzado. Valeria sintió un escalofrío de repulsión, pero mantuvo la compostura. Tengo que hacerlo, un error y pierdo mi beca. Mintió con una convicción que solo una actriz trenada podría lograr. Esta mentira era la carnada perfecta. Alejandro se presentó con su nombre completo, su linaje y una falsa humildad que apenas ocultaba su arrogancia. Le ofreció ayuda con un tema de estudio, un pretexto tan viejo como el tiempo. Valeria aceptó, pero en su mente la aceptación era el primer paso para desmantelar su vida. Ella se aseguraría de que él se enamorara, de que invirtiera su ego y su tiempo, solo para que la caída fuera más dolorosa. El plan de venganza ya no era solo una idea, era una misión. Ella se convertiría en la chica más pobre que él jamás conocería, la que lo haría creer en el amor verdadero, solo para revelarle que la única verdad era que él era un monstruo, y ella, su juez. La partida de ajedrez se desarrollaba en silencio, y el primer movimiento de la Reina Negra había sido exitoso. Alejandro creía haber encontrado a su víctima, sin saber que acababa de invitar a la dueña del tablero a jugar con su propia vida. El destino de los tres amigos estaba sellado en ese momento, bajo la luz tenue de la biblioteca, donde inocencia y malicia se encontraron para un baile mortal. Los días siguientes serían un torbellino de falsas citas, regalos rechazados con falsa modestia y conversaciones profundas y manipuladoras, todo orquestado por Valeria para construir la ilusión de un amor imposible. El anzuelo había sido tragado, y la línea ya estaba tensa. La venganza de Valeria sería dulce, y el precio que pagarían los amigos, impagable. La justicia de clase estaba por servida. Alejandro, consumido por el desafío y la arrogancia, intensificó su cortejo hacia Valeria, a quien él había rebautizado mentalmente como el Proyecto Humildad. Su estrategia era una mezcla de falsa sensibilidad y ostentación sutil. La llevaba a lugares que parecían modestos para sus estándares, pero que para ella, la pobre, deberían ser lujosos. Una cafetería con un café de especialidad que él fingía amar, o un parque tranquilo donde podían hablar sin el ruido de la ciudad. En cada encuentro, Alejandro se esforzaba por mostrar una versión idealizada de sí mismo, el joven rico que, a pesar de su fortuna, tenía un alma sensible y un corazón incomprendido. Hablaba de la presión de su familia, de lo vacío que se sentía rodeado de gente superficial, tejiendo una red de mentiras diseñadas para apelar a la empatía de Valeria. Lo que él no sabía es que Valeria no solo estaba inmune a su encanto, sino que estaba tomando notas mentales de cada mentira, cada gesto forzado. Ella jugaba su papel a la perfección, la chica cautelosa que lentamente se abría a la posibilidad del amor. Sus respuestas eran medidas, sus sonrisas tímidas, y su gratitud por cada pequeño gesto de Alejandro era exagerada, alimentando su ego. Nunca nadie se había preocupado tanto por saber lo que realmente pienso, le dijo un día, mientras caminaban por un sendero arbolado, una frase diseñada para hacerle sentir que estaba ganando la apuesta. Alejandro sintió un escalofrío de triunfo. Es que eres diferente, Valeria, eres real. Las otras solo ven el apellido. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla.
Mientras Alejandro se enfocaba en Valeria, Ricardo y Javier también habían comenzado sus misiones, aunque con menos éxito. Ricardo, impaciente por naturaleza, había elegido a Sofía, la primera de la lista. Sofía era una chica de ojos grandes y tristes, que trabajaba en la biblioteca y en una panadería para costear sus gastos. Ricardo intentó impresionarla con cenas caras y regalos ostentosos, pero Sofía, aunque agradecida, se mostraba incómoda con el lujo. Ella valoraba el tiempo y la conversación, no el dinero. Ricardo se frustró rápidamente. «Esta chica es de otro planeta», le comentó Alejandro en una llamada. «No le importa mi auto, Alex. Tuvo la audacia de decirme que prefería un picnic en el parque». Alejandro, sintiéndose superior, le aconsejó: «Baja la guardia, Rick, no la trates como a una de nosotras, finge interés en su vida, pregúntale sobre su trabajo, sobre sus sueños, hazla sentir especial, no comprada». Ricardo, a regañadientes, cambió su táctica, comenzando a escuchar o fingir escuchar las historias de Sofía sobre su lucha diaria. Por otro lado, Javier había elegido a Elena, una estudiante de ingeniería con una mente brillante y una personalidad reservada. Elena era aún más difícil de penetrar. Su vida giraba en torno a sus estudios y su trabajo en un laboratorio. Javier, que apenas entendía las ecuaciones que ella resolvía, intentó impresionarla con su intelecto, lo que resultó en conversaciones torpes y silencios incómodos. Elena lo veía con una mezcla de curiosidad y desinterés. Sentía que él estaba actuando, pero no podía precisar por qué. Los tres amigos, a pesar de sus diferentes enfoques, compartían un objetivo común y una profunda falta de respeto por las mujeres que intentaban seducir. La apuesta se había convertido en una obsesión. Alejandro, sintiendo que estaba a punto de ganar, comenzó a grabar audios en secreto, documentando la evolución de su relación con Valeria. Estos audios, llenos de comentarios cínicos y burlas sobre la ingenuidad de la pobre Valeria, eran la prueba que planeaba usar para reclamar la victoria. Lo que él no sabía es que Valeria, con su teléfono en modo de grabación de respaldo, también estaba capturando cada una de sus palabras, cada promesa vacía, cada risa condescendiente que él soltaba. Ella estaba construyendo su propio expediente, una bomba de tiempo social lista para explotar. El juego se intensificaba. Alejandro se sentía invencible, convencido de que Valeria estaba a punto de caer rendida a sus pies. Le había confesado un secreto sobre su pasado, una historia inventada sobre una decepción amorosa que lo había dejado vulnerable, buscando la compasión que él creía que las chicas pobres, por ser más simples, poseían en abundancia. Valeria, al escucharlo, sintió náuseas, pero su rostro solo mostraba una profunda simpatía. «Gracias por confiar en mí, Alejandro. Significa mucho», le dijo, y la dulzura en su voz era la miel que endulzaría su veneno. La trampa estaba casi lista. Los tres amigos se hundían cada vez más en su propia mentira, sin darse cuenta de que la verdadera jugadora ya había movido varias piezas y que el jaque mate estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. La universidad, con su fachada de conocimiento, se estaba convirtiendo en un campo de batalla emocional, donde la moralidad de la élite estaba a punto de ser juzgada por la astucia de una joven que se negaba a ser una víctima. La venganza se estaba tejiendo con hilos de mentiras y grabaciones secretas. Ricardo, frustrado por la lenta progresión con Sofía, decidió acelerar el paso. Siguiendo el consejo de Alejandro, comenzó a simular un interés genuino en la vida de Sofía, pero su impaciencia y su incapacidad para ocultar su desprecio por la clase trabajadora se filtraban en cada interacción. Un día, mientras Sofía le contaba con entusiasmo sobre su turno en la panadería y cómo había aprendido a hacer un nuevo tipo de pan artesanal, Ricardo la interrumpió con un bostezo apenas disimulado. Sí, muy interesante, Sofía, pero, en serio, ¿no te aburre esa vida? Quiero decir, ¿amas realmente ese olor a levadura y harina? Podrías estar en París ahora mismo. Mi padre tiene un apartamento en el Distrito 8 que está vacío. Podríamos ir el próximo fin de semana. ¿Qué dices? ¿Un descanso de
Esto, dijo, haciendo un vago gesto con la mano que abarcaba el modesto café donde estaban sentados, y, por extensión, toda la vida de Sofía. Sofía, que había estado radiante un momento antes, sintió cómo su entusiasmo se desvanecía. La oferta de París no la sedujo. El desprecio implícito en la palabra esto la hirió profundamente. Mi vida no es esto, Ricardo. Son mis sueños, mi esfuerzo. No todos tenemos la opción de simplemente ir a París cuando nos aburrimos de la universidad, respondió, su voz firme pero con un temblor de dolor. Ricardo, al darse cuenta de su error, intentó corregirlo torpemente. No quise decir eso. Es solo que quiero darte el mundo, Sofía. Un mundo mejor, más fácil. Pero el daño ya estaba hecho. Sofía había visto la grieta en su fachada, la arrogancia que se escondía bajo su traje de diseñador. Mientras tanto, Valeria, ejecutando la fase 2, se encontró con Sofía en la biblioteca. La abordó con una sonrisa dulce y una preocupación convincente. «Hola, Sofía, te he visto con Ricardo. Parece muy atento, pero ¿estás segura de que es genuino? Es solo que a veces la gente de su círculo tiene motivaciones extrañas». Sofía, sintiendo una conexión instantánea con Valeria por su apariencia y su actitud humilde, se abrió. Le contó sobre el incidente en el café, sobre la sensación de ser juzgada. «Siento que me ve como un proyecto, no como una persona. Me ofrece cosas que no quiero y no escucha lo que realmente me importa», confesó Sofía, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Valeria la consoló, reforzando sutilmente sus dudas. «Escucha a tu instinto, Sofía. Eres demasiado valiosa para ser el pasatiempo de alguien». Esta conversación fue crucial. Valeria no expuso la apuesta, sino que preparó a Sofía para la revelación, asegurándose de que la verdad fuera un golpe de confirmación, no de incredulidad. Por otro lado, Javier, con su objetivo Elena, estaba desesperado. Elena, absorta en un experimento de materiales en el laboratorio de ingeniería, apenas notaba su presencia. Javier, en un intento de llamar su atención, fingió un profundo interés en su proyecto. «¿Así que estás probando la resistencia a la tracción de esta aleación? Fascinante», dijo, mirando un gráfico que no entendía en absoluto. Elena, sin levantar la vista de su microscopio, corrigió. «Es resistencia a la compresión, Javier, y sí, es fascinante si te gusta la física de materiales». La falta de conocimiento de Javier era evidente, y Elena lo descartó como un diletante. Valeria, bajo el pretexto de la tutoría, se acercó a Elena en el laboratorio. Le ofreció una pequeña suma de dinero para que la ayudara a organizar una base de datos para un proyecto de investigación social de su fundación, una mentira convincente. Elena, siempre necesitada de dinero extra y respetando la seriedad del trabajo, aceptó de inmediato. Esto le dio a Valeria acceso directo a Elena y, por extensión, a las interacciones torpes de Javier. En una ocasión, Javier, al ver a Valeria y Elena trabajando juntas, se acercó para presumir. «Valeria, ¿tú también estás ayudando a Elena? Es admirable que las chicas de recursos limitados se apoyen mutuamente». El comentario, destinado a sonar condescendientemente halagador, fue la gota que colmó el vaso para Elena. Ella detuvo su trabajo, miró a Javier con una intensidad que lo hizo temblar y dijo: «No necesito tu admiración, Javier, necesito respeto. Y la próxima vez que intentes categorizarme por mis recursos limitados, piénsalo 2 veces. Aquí solo hay 2 tipos de personas, las que trabajan duro y las que no». Javier se retiró, humillado, sin entender que su propia arrogancia era su peor enemigo. La fase 2 estaba funcionando a la perfección. Valeria había sembrado la duda en Sofía y había provocado una reacción defensiva en Elena. Ambas chicas, aunque aún no conocían la verdad de la apuesta, ya estaban emocionalmente distantes de sus pretendientes. Alejandro, ajeno a todo esto, estaba convencido de que Valeria estaba a punto de confesarle su amor. Le había enviado un mensaje de texto diciéndole que tenía algo muy importante que decirle, al día siguiente, una declaración de amor, o al menos eso era lo que él quería creer. La tensión aumentaba, y el escenario para el clímax se estaba preparando.
La gala de fin de semestre se acercaba, y Valeria ya había reservado el proyector y el sistema de sonido del auditorio principal bajo un nombre falso. La hora de la verdad estaba cerca, y la caída de los tres amigos sería tan pública como su desprecio. La astucia de Valeria, combinada con la nobleza de Sofía y la firmeza de Elena, estaban a punto de crear una explosión social que resonaría en toda la universidad. El juego de la élite estaba a punto de terminar, y los dados estaban cargados. El destino de la apuesta se decidiría no por la seducción, sino por la traición expuesta. El escenario estaba listo para la revelación. La presión de la apuesta estaba haciendo mella en los tres amigos, aunque por razones equivocadas. Alejandro, convencido de su inminente victoria, estaba eufórico. Ricardo, frustrado por la resistencia de Sofía, se sentía humillado. Javier, aterrorizado por la mirada de desprecio de Elena, quería retirarse, pero el miedo al ridículo era mayor. Se reunieron en el club, el mismo lugar donde habían sellado su pacto, para su informe de progreso semanal. Alejandro, con su aire de superioridad, comenzó. Caballeros, el proyecto Humildad está a punto de concluir. Valeria está en mis manos. Mañana me va a confesar su amor. Ha caído por completo en la trampa del príncipe sensible. Me ha dicho que soy el único que la entiende, que le doy esperanza. Es patético. He grabado todo, por supuesto. Mi victoria es inminente. Mostró su teléfono, reproduciendo un fragmento de una conversación donde Valeria, con voz temblorosa, le agradecía por ser tan bueno con ella. La risa de Alejandro fue cruel y resonante. Ricardo, molesto, golpeó la mesa. «Maldita sea, Alex, la mía es una roca. Sofía es tan jodidamente moral que me da ganas de comprarle el rancho entero a su familia, solo para que se relaje. Le ofrecí un viaje a Europa, y ella me dijo que prefería visitar un museo de historia local. ¡Un museo! Pero no te preocupes, ya cambié mi táctica. Le dije que mi padre me está presionando, que necesito su apoyo emocional. La estoy manipulando con la pena. Creo que está funcionando. Ya está más cariñosa». Javier, pálido, casi susurró su informe. «Elena, ella me odia. Me corrigió frente al profesor de ingeniería. Me llamó superficial y desinformado. No puedo seguir con esto, chicos. Es demasiado inteligente. Sabe que estoy fingiendo». Alejandro lo miró con desdén. «Javier, eres un inútil. No se trata de ser inteligente, se trata de ser persistente. Si no puedes hacer que se enamore, haz que se sienta culpable. Dile que estás pasando por una crisis existencial, que solo ella te entiende. Usa el drama. Pero si te retiras, pagas el viaje de los tres y serás el hazmerreír. ¿Entendido?» La amenaza funcionó. Javier asintió, su rostro una máscara de miseria. Los tres brindaron por la inminente victoria de Alejandro y la futura humillación de sus víctimas. Lo que no sabían era que en la mesa contigua, Valeria no solo estaba fingiendo estudiar, sino que había dejado su pequeño grabador de voz disimulado bajo la mesa desde la primera reunión. Ella no estaba allí, estaba en su mansión, pero el grabador había capturado la conversación con una claridad cristalina. Al día siguiente, Valeria recuperó el dispositivo, escuchó la grabación en su estudio. Las palabras de Alejandro, su tono de burla, el desprecio de Ricardo por la vida de Sofía y la humillación de Javier hacia Elena, todo estaba allí, en alta definición. La evidencia era irrefutable. La rabia de Valeria se transformó en una calma helada. La fase 2 estaba completa. Tenía la prueba de la apuesta, la confesión de sus intenciones y la confirmación de que Sofía y Elena habían sido víctimas de un juego cruel. Ahora era el momento de la fase 3. Valeria se puso en contacto con su asistente legal. Necesitaba preparar los documentos para la transferencia de fondos a la universidad, asegurando que el dinero fuera directamente a la cuenta de manutención de Sofía y Elena, con una cláusula de anonimato que solo ella y el decano conocerían hasta el momento de la revelación. También contactó al Departamento de Tecnología para reservar el auditorio para una presentación de un proyecto benéfico.
La excusa era perfecta. El día de la gala se acercaba. Alejandro, confiado, se preparaba para su declaración de amor a Valeria, el momento en que la haría llorar y ganaría la apuesta. Ricardo ya estaba planeando su discurso de ruptura, y Javier, resignado, se preparaba para el inevitable rechazo de Elena. Ninguno de ellos sospechaba que el escenario que habían elegido para su triunfo sería el mismo lugar de su caída. Valeria, por su parte, se preparó para su última actuación como la becaria. Sabía que la noche siguiente sería el punto de inflexión. El juego estaba por terminar, y la heredera, con su grabadora llena de evidencia y su cuenta bancaria lista para la justicia, estaba a punto de dar el golpe final. La justicia, a veces, usa la tecnología y el dinero para nivelar el campo de juego. Y en este caso, el campo de juego estaba a punto de ser arrasado por la verdad. El destino de los tres amigos, envueltos en su propia red de mentiras, estaba a punto de colapsar bajo el peso de su arrogancia. La cuenta regresiva final había comenzado. El telón de la venganza estaba a punto de subir. El día de la gala de fin de semestre llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Para Alejandro era el día de su triunfo. Había planeado un encuentro romántico con Valeria justo antes de la gala, en un jardín secreto del campus. Su objetivo, hacer su declaración de amor, y luego, de forma dramática, revelar la verdad de la apuesta, ganando así el viaje a Mónaco. Valeria, por su parte, se preparó meticulosamente. En la mañana se reunió con Sofía y Elena por separado. A Sofía le dijo que tenía información crucial sobre Ricardo y que necesitaba que confiara en ella. Ricardo no es quien dice ser, Sofía. Hay algo muy oscuro detrás de su interés por ti. Necesito que vengas a la gala y que me escuches. Por favor, no vayas sola. La sinceridad en los ojos de Valeria, combinada con las dudas que Sofía ya tenían, la convenció. A Elena le entregó un sobre sellado. Ábrelo solo cuando yo te lo diga. En el auditorio, es sobre tu futuro y sobre Javier. Elena, aunque más escéptica, confió en Valeria, a quien ya respetaba por su inteligencia y su aparente humildad. En su mansión, Valeria se transformó. Dejó atrás los harapos de la becaria, se puso un vestido de noche negro, elegante y sobrio, diseñado para proyectar poder silencioso. Joyas discretas pero innegablemente caras adornaban su cuello y muñecas. Su cabello estaba recogido en un moño impecable. Su asistente personal le entregó un pequeño control remoto conectado al sistema del auditorio. Ella era ahora Valeria Montemayor, la heredera, la jueza. El encuentro con Alejandro fue surrealista. Él la esperaba en el jardín vestido con un smoking de diseñador. Cuando Valeria apareció, aún con su disfraz de chica pobre, había guardado el vestido de gala en un casillero, Alejandro sintió un escalofrío. Ella se veía más hermosa y vulnerable que nunca. Él comenzó su discurso, una letanía de promesas vacías y palabras de amor robadas de películas románticas. Valeria, desde que te conocí mi vida cambió. Eres la luz en mi oscuridad, eres diferente, eres la única mujer que me ha hecho sentir real. Valeria lo miró con una expresión de adoración fingida, permitiéndole hundirse más profundamente en su propia mentira. Ella sabía que cada palabra que él pronunciaba era una puñalada que él mismo se estaba dando. Cuando Alejandro estaba a punto de llegar al clímax de su confesión, Valeria lo interrumpió con una lágrima falsa. «Oh, Alejandro, eres tan maravilloso, me hace sentir que puedo soñar, que mi vida de sacrificios vale la pena». El ego de Alejandro se infló hasta el límite. Este era el momento. Él sonrió, una sonrisa de triunfo. «Valeria, tengo que ser honesto contigo. Hay algo que debes saber, algo que cambiará todo». Él se inclinó, listo para susurrar la cruel verdad de la apuesta. Pero Valeria fue más rápida. Ella lo tomó de la mano, con una fuerza que lo sorprendió. «Lo sé, Alejandro, lo sé todo». Su voz era ahora fría, sin rastro de la dulzura de la becaria. La expresión de Alejandro se congeló. «¿De qué hablas?», preguntó, su voz perdiendo su tono melifluo.
Hablo de la apuesta, Alejandro, la que hiciste con Ricardo y Javier, la que sellaron en el club para ver quién podía hacer llorar a la chica más pobre. Lo sé todo, porque lo escuché todo. Desde el principio, dijo Valeria, soltando su mano con asco. Alejandro retrocedió, su rostro palideciendo. ¿Estás mintiendo? Eso es imposible. Tú no eres una de esas chicas. Oh, sí lo soy, o al menos eso es lo que tú creíste, y esa fue tu perdición, replicó Valeria. Ella se dio la vuelta y se dirigió hacia el auditorio. Alejandro, en estado de shock, intentó detenerla, pero ella ya estaba lejos. Él corrió hacia el club, buscando a Ricardo y Javier, con la esperanza de que todo fuera una pesadilla. Pero la pesadilla apenas comenzaba. La gala ya había iniciado. Los padres de los tres amigos estaban sentados en las primeras filas, orgullosos de sus hijos. Valeria, habiendo cambiado su ropa en el casillero, entró al auditorio, su presencia imponente capturando la atención de todos. Subió al escenario. El silencio se hizo absoluto. El momento de la verdad había llegado. La venganza se serviría, caliente y dolorosa. El destino de los tres amigos estaba a punto de ser expuesto ante toda la sociedad que los había mimado. La caída sería épica. El auditorio se convirtió en el tribunal de la justicia social. El reloj marcaba el final de la impunidad. El auditorio estaba repleto. La gala de fin de semestre era el evento social más importante de la universidad. El decano acababa de terminar su discurso de bienvenida cuando Valeria, ahora vestida con su elegante traje de gala, subió al escenario. Su presencia era magnética. El silencio se hizo más profundo. Alejandro, Ricardo y Javier entraron corriendo, jadeando, sus rostros pálidos y sudorosos, buscando a Valeria entre la multitud, sin reconocerla en su atuendo de heredera. Se sentaron en las últimas filas, confundidos y aterrorizados. Valeria tomó el micrófono. Su voz, clara y resonante, llenó el inmenso espacio. Buenas noches a todos. Mi nombre es Valeria Montemayor. Y no soy una estudiante becada. Soy la hija de la familia Montemayor, y he estado aquí las últimas semanas bajo una identidad falsa. Mi intención era simple, entender mejor las necesidades de los estudiantes becados antes de asumir la dirección de la fundación de mi familia. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Los padres de Alejandro, Ricardo y Javier se miraron sin comprender. Valeria continuó, su tono volviéndose más grave. Durante mi tiempo aquí, he sido testigo de la increíble dignidad y el esfuerzo de personas como Sofía y Elena que luchan día a día por un futuro. Pero también he sido testigo de la crueldad más abyecta, del cinismo y la arrogancia de aquellos que creen que el dinero les da derecho a jugar con la vida de los demás. Hizo una pausa dramática. Sus ojos se fijaron en las últimas filas, donde los tres amigos temblaban. Hace unas semanas, tres jóvenes, a quienes ustedes conocen bien, hicieron una apuesta. Una apuesta para ver quién de ellos podía conquistar a la chica más pobre de la universidad, hacerla enamorarse y luego destrozar su corazón, todo por la diversión de un viaje a Mónaco. El murmullo se convirtió en un rugido de indignación. Valeria levantó la mano para pedir silencio. Tengo la prueba, y la compartiré con todos ustedes. Con un gesto a su asistente, las luces se atenuaron y la pantalla gigante detrás de ella se encendió. Lo que siguió fue una secuencia de audios grabados editados con precisión quirúrgica. La voz de Alejandro burlándose de Valeria, de Sofía y de la patética vida de los pobres. La voz de Ricardo expresando su asco por la panadería de Sofía y su intento de comprarla con un viaje. La voz de Javier quejándose de la inteligencia de Elena. El clímax fue la grabación de la conversación crucial en el club, donde Alejandro detallaba las reglas del juego.
El primero que la haga llorar de tristeza al revelarle que todo fue una mentira, gana. La voz de los tres amigos, riendo con desprecio, resonó en el auditorio. El impacto fue devastador. Los padres de los jóvenes, que habían escuchado la voz de sus hijos, se levantaron de sus asientos, sus rostros blancos de horror y vergüenza. Alejandro, Ricardo y Javier intentaron salir corriendo, pero la multitud, ahora hostil, les bloqueó el paso. El decano, visiblemente afectado, se acercó al escenario, pero Valeria lo detuvo con un gesto. Aún no hemos terminado. En ese momento, Sofía y Elena, que habían estado sentadas en la oscuridad, se levantaron y caminaron hacia el escenario. Sofía, con tantas lágrimas en los ojos, no por tristeza, sino por rabia, tomó el micrófono. Ricardo me hizo sentir que mi vida no valía nada. Me hizo creer que mis sueños eran insignificantes. Me mintió sobre su familia, sobre su futuro, sobre todo. Elena, más estoica, pero con una voz firme, añadió: Javier intentó manipularme con una falsa vulnerabilidad. Nosotras no somos objetos, no somos un juego. Somos estudiantes, trabajadoras, personas con dignidad. El testimonio de las dos chicas fue la estocada final. El auditorio ya no era un lugar de celebración, sino un tribunal moral. Los tres amigos, ahora identificados por la multitud, se encogieron de hombros, humillados, sus vidas sociales y académicas colapsando ante sus ojos. Valeria los miró por última vez, no con rabia, sino con la fría satisfacción de la justicia cumplida. La venganza había sido ejecutada con la elegancia y la precisión de una maestra estratega. La caída de los arrogantes era total y pública. El destino de la apuesta se había cumplido, pero el ganador no era ninguno de ellos. La verdadera ganadora era la dignidad, orquestada por la heredera que se disfrazó de pobre para exponer la podredumbre de la élite. La venganza de Valeria no solo expuso a los tres amigos, sino que envió una onda de choque a toda la universidad, un recordatorio de que el dinero no puede comprar la impunidad. La justicia era inminente, y su nombre era Valeria Montemayor. El telón de la humillación había caído sobre los tres.